Muy buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Gallardo de Hernández, colaboradora técnica de la Oficina de Enfermedades Infecciosas, trabajando actualmente en tres componentes importantes, como es la prevención y control de infecciones, el programa de optimización de antibióticos y la resistencia antimicrobiana. Para mí es un gusto poder compartir esta tarde el tema seguridad del paciente relacionada al control de las infecciones intrahospitalarias. Los objetivos de la presentación es conocer primeramente las estrategias básicas para la prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud. Y segundo objetivo, propiciar ambientes hospitalarios seguros para la atención de calidad sin riesgos en la población interna como en la externa. Para hablar un poquito de prevención y control de infecciones, quiero decirles que la resistencia antimicrobiana y la calidad de atención del paciente son componentes de interés universal para todos los sistemas de salud. Si los equipos de prevención y control de infecciones no son funcionales, no están activos o no están integrados, pueden tener un impacto muy importante en los costos sociales de los países. Por lo tanto, es necesario proteger tanto al usuario externo, como son las visitas, los pacientes, como al interno, nuestros profesionales de la salud dentro de los hospitales. Para contar con equipos que sean funcionales, integrados y que estén activos, es necesario también contar con una política de prevención y control de infecciones fundamentada en documentos regulatorios que estén apegados a los estándares internacionales. Seguir una línea es importante de la local a la regional, de la regional a la nacional y la nacional que responda también a los estándares de calidad internacionales. Las IAS son aquellas infecciones locales o sistémicas contraídas durante la hospitalización o durante la atención en los servicios de salud y que se desarrollan en un paciente después de 48 horas de atención, tomando en cuenta el periodo de incubación del agente infectante y que no estuviese presente o incubándose al momento de la atención del paciente, o una infección adquirida durante una atención anterior que aparece en la primera semana posterior al alta. También la definición de IAS pueden ser aquellas infecciones ocupacionales entre los trabajadores de la salud, siempre y cuando se haya investigado que fue adquirida en funciones dentro de un establecimiento de salud. En el caso de las heridas quirúrgicas, la infección puede manifestarse luego del alta del paciente, 30 días y hasta un año, dependiendo de la colocación o no de un dispositivo biomédico invasivo. La fuente de estas definiciones son los lineamientos técnicos para la prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud del 2021. Esta documentación está en los documentos regulatorios del MinSal. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia. Contarles que el control de infecciones viene desde el siglo XIX, en donde Ignaz Semmelweis, que fue un médico cirujano obstetra de origen húngaro, en 1840 descubrió la naturaleza infecciosa de la fiebre puerperal. Hoy en día es llamado el padre del lavado de manos, ya que a través de la observación descubrió que la infección de la fiebre puerperal era transportada por las manos de los médicos y estudiantes que tenían a su cargo las madres en trabajo de parto y generaba en ellas pues la fatal enfermedad. Este médico propuso el uso de soluciones con cloro para el lavado de manos de los médicos antes y después de atender y examinar a sus pacientes. No obstante, no fue escuchado y pues fue despedido del hospital de Viena en donde laboraba. Este médico pues prácticamente tuvo un aporte muy importante para la ciencia de hoy en día, ya que logró controlar la aparición con una simple medida de antisepsia, como es el lavado de manos. Lastimosamente en esa época pues el médico pues no fue valorado y pues en ese momento los médicos eran considerados
que lavarse las manos pues no era para ellos en ese entonces. Lastimosamente lo despidieron, sufrió importantes episodios depresivos, arranques de irritabilidad y falleció pues en un sanatorio en Viena eh, antes de los 50 años de edad. Sin embargo, las investigaciones de este médico fueron continuadas, se le dio seguimiento y hoy en día pues tiene este monumento al médico, Semmelweis, está en Budapest y este pues representa a las madres y a los niños que se salvaron gracias a su lucha. También es bien importante mencionar a Joseph Lister con el descubrimiento de los antisépticos por ahí en el año 1865, que le dio seguimiento a las investigaciones de Ignaz Semmelweis. Joseph Lister inventó varios aparatos para rociar en los instrumentales quirúrgicos, en la ropa, antes de la cirugía. Él fue el inventor de lavado de manos y también la aplicación del ácido carbólico en ese momento en los quirófanos para poder reducir las infecciones en gran porcentaje. Posteriormente, en 1871, Pasteur también, continuando las investigaciones, sugirió a los médicos de los hospitales militares que debían hervir el instrumental quirúrgico y los vendajes. En este momento, Pasteur describió un horno llamado horno Pasteur y pues es el antecesor del autoclave. Louis Pasteur también desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas y pues actualmente se le considera el pionero de la microbiología y la pasteurización. Fue el primero que pudo descubrir la presencia de microorganismos que no son vistos al simple ojo humano. También es importante mencionar a Florencia Nightingale, que es la precursora de la enfermería, precursora mundial de enfermería, la madre de la enfermería, que por ahí en los años 1848 consideraba que el saneamiento de la población era saludable y demostró la necesidad de ventilación, de luz, que la comida nutritiva y el ejercicio eran importantes para restablecer la salud de los pacientes ingresados en los hospitales. Ella creía que era muy importante que las camas debían de estar a cierta distancia y que las enfermeras debían de lavarse frecuentemente las manos y con regularidad. Florencia Nightingale trabajó pues en la guerra de Crimea dentro de los hospitales, trabajando con muchos pacientes heridos y veía que la mayoría de pacientes en ese entonces padecían de infecciones y posteriormente morían. Ella pues empezó sus investigaciones y se dio cuenta que realmente los establecimientos de salud no cumplían las condiciones en ese entonces y eran insalubres, nadie se lavaba las manos, los vendajes no lo practicaban, el instrumental quirúrgico no se desinfectaba, no se le daba la limpieza, desinfección y esterilización que hoy en día se le da. Por lo tanto, dentro de sus investigaciones, ella pudo demostrar que la sanitización era muy importante. Creó un modelo de cuidado en el cual pues, ella establece la necesidad de una higiene adecuada y una ventilación adecuada en los lugares de atención de los pacientes. Y pues menciona en su teoría de enfermería que funciona a través de un triángulo permanente, la relación del paciente con su entorno, la relación de la enfermera con el paciente y la relación de la enfermera con el entorno. Vamos a hablar un poquito de datos epidemiológicos. En el 2011, la OMS hizo público los siguientes datos. En promedio, en cualquier momento, un 7% de los pacientes de los países desarrollados y un 10% de los países en desarrollo han contraído como mínimo una infección relacionada a la atención en salud. Se dispone de datos limitados, pero se calcula que la prevalencia de las infecciones relacionadas a la atención en salud
es entre el 5.7% y el 19.1%. Se producen muertes por infecciones relacionadas a la atención en salud en cerca del 10% de los pacientes afectados. Los cálculos europeos mostraron que cada año más de 4 millones de pacientes se ven afectados por aproximadamente 4.5 millones de episodios de infecciones relacionadas a la atención en salud, lo cual representa 16 millones de días adicionales de hospitalización, 37,000 defunciones directamente atribuibles y una contribución en otras 110,000. En los Estados Unidos se calculó que alrededor de 1.7 millones de pacientes se ven afectados por una infección relacionada a la atención en salud cada año, lo cual representa una prevalencia del 4.5% y supone el 99,000 defunciones. Realmente los datos epidemiológicos son bastante alarmantes. Para prevenir y controlar las infecciones se necesitan de 4 componentes priorizados. Primeramente, contar con directrices. En el Ministerio de Salud tenemos las directrices actualizadas, tenemos los lineamientos técnicos para la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud 2021, tenemos el manual de bioseguridad, tenemos las precauciones estándar, tenemos una gran cantidad de documentos regulatorios para la prevención y control de infecciones dentro de los establecimientos de salud, pero cada establecimiento de salud a nivel local igualmente cuenta con protocolos, normativas, igual las guías clínicas y pues procedimientos en los cuales se capacita al personal y se le va dando retroalimentación de sus contenidos. Como primer componente, las directrices. Como segundo componente, la capacitación continua del personal de salud y está realimentando los conocimientos en cuanto a la higiene de manos, a las precauciones estándar, al manejo de la ropa, al manejo del material estéril, al manejo del ambiente hospitalario, en fin, de todas las prácticas que nos pueden ayudar a reducir las infecciones. Tercer componente prioritario, la evaluación. Evaluación de las técnicas frecuentes para poder estar realimentando esas prácticas que están basadas en evidencia y que sabemos que son seguras, que son eficaces para reducir las infecciones. Y cuarto componente y muy importante es generar una cultura de seguridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la aplicación de valores individuales y de grupo, a través de cambios de aptitudes y de percepciones, a través del fortalecimiento de las competencias, habilidades y destrezas, y el cambio de patrones de comportamiento que determinan un compromiso y una responsabilidad dentro de las instituciones de salud. Para tener un equipo de prevención de control de infecciones, la literatura menciona que es importante contar con un especialista, ya sea médico o enfermera, especialista en prevención y control de infecciones por cada 250 camas hospitalarias. Sin embargo, numerosos estudios, numerosas investigaciones refieren que es necesario contar con un especialista en prevención de control de infecciones por lo menos por cada 100 camas hospitalarias. Y en México, que le han dado un auge de verdad la importancia que tienen los programas de prevención y control de infecciones, actualmente ellos cuentan con un especialista en prevención y control de infecciones por cada 50 camas hospitalarias. Es responsabilidad de cada una de las instituciones contar con este equipo de prevención y control de infecciones dentro de sus instituciones hospitalarias para que puedan contar con estrategias eficaces, seguras, libres de riesgos para el paciente y poder aumentar la seguridad
de los pacientes y de los profesionales de la salud. La OMS tiene varias recomendaciones y varios componentes. Entre las recomendaciones más importantes está que en las instituciones hospitalarias se debe de contar con un comité de prevención y control de infecciones. Estos equipos que integran los comités deben de ser capacitados, deben de estar activados y deben de estar integrados para poder realizar todas las acciones encaminadas a lograr esos cambios de actitud. También es necesario que tengan un tiempo específico para el control y prevención de infecciones, que sus actividades sean dedicadas exclusivamente para este programa. Y también deben de tener un alcance de acuerdo a cada establecimiento, de acuerdo a la capacidad instalada, de acuerdo al número de recursos, de acuerdo a la oferta de servicios. Así va a ser un equipo de prevención y control de infecciones a la medida de cada institución. Los componentes, he priorizado 5, son 6, pero estos 5 son muy importantes. Y el primero es que debe de haber un equipo técnico asignado especialista en prevención y control de infecciones. El componente 2, que este equipo técnico debe estar capacitado formalmente en prevención y control de infecciones. No se puede colocar a cualquier persona, a cualquier profesional, porque es enfermera, porque es médico, porque es epidemiólogo, porque es laboratorista. No, cualquier profesional de la salud que sea integrante del Comité para la Prevención y Control de Infecciones necesita una certificación y una capacitación formal en prevención y control de infecciones, y también debe dedicársele el tiempo necesario para estas funciones dentro de la institución hospitalaria. El tercer componente y muy importante es la autoridad para tomar decisiones e influir en la práctica de los profesionales de la salud dentro de la institución. Si los integrantes del Comité de Prevención y Control de Infecciones no se les da la autoridad necesaria dentro de cada institución, difícilmente van a poder hacer o lograr cambios de actitud en los demás profesionales de la salud, porque la autoridad es muy importante, ya que se andan vigilando las técnicas, los procedimientos. Podrían estos equipos dar información, realimentar los conocimientos, poder decir en qué se está fallando, detectar esas debilidades para fortalecerlas, esas debilidades, para poder lograr esos cambios de actitud en los profesionales de la salud. También el componente principal y prioritario es que los programas de prevención y control de infecciones deben de contar con un presupuesto protegido y respaldado por las autoridades. Es decir, en una unidad de salud comunitaria, ¿quién es el responsable de proteger ese presupuesto? El médico director. En una institución hospitalaria, igual la dirección. Y aquí a nivel del MinSal, pues nuestro señor ministro. Los equipos de prevención y control de infecciones también deben de ser conformados y deben de ser oficializados y juramentados dentro de cada institución para que puedan tener peso en las acciones que van a desarrollar. Este es el diagrama de coordinación de los comités de infecciones asociadas a la atención en salud. El ente rector del Ministerio de Salud es la Oficina de Enfermedades Infecciosas, quien ha conformado un Comité Nacional de Prevención y Control de Infecciones. Este Comité Nacional de Prevención y Control de Infecciones también es responsable del Comité Hospitalario y del Comité Regional, y este a su vez va a ser responsable del Comité del Primer Nivel de Atención o del Comité de Microred. Este diagrama lo tenemos igual en los lineamientos técnicos para prevención y control de IAS 2021.
Vamos a entrar de lleno al tema. Para poder hablar de infecciones es necesaria una cadena de transmisión. La cadena de transmisión de las infecciones tiene estos elementos detallados, como pueden ver, son 6 elementos detallados en este diagrama, en donde participan en la transmisión de un agente causal hasta un huésped susceptible. Los elementos de cada eslabón tienen un orden secuencial, es decir, tiene que anteceder uno para que se dé el otro. Empezando por el microorganismo infeccioso, puede ser bacteria, virus, hongo, parásito. Va a depender para que este microorganismo infecte y produzca una enfermedad, va a depender de la virulencia, de la dosis infectante, de la patogenicidad de ese microorganismo. También es importante el otro eslabón en la cadena, el reservorio. Los reservorios pueden ser animados y pueden ser inanimados. Los animados, las personas, las visitas, los profesionales de la salud, el mismo paciente, podría ser un animal, podría ser un vector. Los reservorios inanimados, pues todas las superficies del ambiente, los equipos biomédicos, el instrumental quirúrgico, las mesas de noche y todo lo que está en el entorno del paciente. El otro eslabón es la puerta de salida, en donde la puerta de salida puede ser la vía aérea superior, puede ser el aparato digestivo inferior, eliminación vesical, puede también ser por la piel. En el mecanismo de transmisión hay 3 tipos de mecanismo de transmisión: el contacto, por gotitas y vía aérea. La puerta de entrada puede ser por la vía aérea superior, puede ser por discontinuidad de la piel, puede ser por el aparato digestivo superior o puede ser por el aparato genitourinario y por cualquier equipo invasivo, por cualquier equipo invasivo que sea necesario para un procedimiento de un paciente. Y pues necesitamos un huésped susceptible para que se desarrolle esa infección. Hablábamos de los modos de transmisión, que el más frecuente pues es el de contacto directo. Este puede ser contacto directo o por contacto indirecto. El contacto directo, cuando microorganismos pasan del reservorio a la persona susceptible sin mediar otros elementos de la transmisión. Por contacto indirecto, cuando el hospedero susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado, llámese ropa, llámese fomites, superficie de la habitación, o animado, manos del personal de la salud o otro paciente. Es un requisito que el agente infeccioso tenga la capacidad de sobrevivir y replicarse en el ambiente y mantenga su capacidad infectante. Las estrategias que podemos implementar dentro de las instituciones hospitalarias para prevenir las infecciones, definitivamente primero está el lavado de manos en los 5 momentos. El lavado de manos está respaldado por muchos datos científicos, que es el factor individual más importante para el control de las infecciones. Está investigado y comprobado que un adecuado lavado de manos en los 5 momentos previo al contacto con los pacientes salva vidas. Es necesario implementar la estrategia multimodal de higiene de manos dentro de los establecimientos de salud. A veces cuando preguntamos si usted tiene implementado el plan multimodal de higiene de manos, y nuestros profesionales de la salud nos dicen sí. Cuando verificamos, solamente tienen 1 o 2 de los componentes que involucra la estrategia multimodal de higiene de manos, que en total tiene 5 componentes. Primero, el cambio del sistema. ¿Qué involucra el cambio del sistema? Primeramente, garantizar una infraestructura
con suministro de agua siempre. Contar con lavamanos dentro de las áreas de atención de salud. Contar con jabón líquido o jabón de espuma dentro del establecimiento de salud cerca de las áreas de atención. Contar con un papel toalla o un papel de secado de manos de un solo uso. Es muy importante. Y el segundo aspecto muy importante del cambio del sistema es garantizar que cerca de la unidad del paciente o en cada unidad del paciente exista una base alcohólica para la higiene de manos. Es importantísimo que esto se cumpla para poder garantizar que nuestros profesionales de la salud se lavan las manos porque están cerca de la atención del paciente para poder ejecutar la higiene de manos o el lavado de manos. El segundo componente y muy importante de la estrategia multimodal de higiene de manos es la formación. Es necesario tener una capacitación continua regular de los procedimientos de higiene de manos. Estar realimentando ese procedimiento en las instituciones de salud es importante cuando hay internos nuevos, cuando hay estudiantes, cuando llegan a visitas, cuando llegan los mismos pacientes, poder orientar sobre la importancia de la higiene de manos. La evaluación y retroalimentación. Es importante darle seguimiento a las condiciones de la infraestructura, al abastecimiento de los insumos, a las técnicas correctas de los procedimientos que se aplican, a la higiene de manos, estar observando que ese apego a la higiene de manos se vaya incrementando en nuestros profesionales de la salud. Y también el otro componente es importantísimo, que son los recordatorios en el lugar de trabajo de la importancia de la higiene de manos. Tener los pasos de forma consecutiva para el uso de la preparado base alcohólica o para el lavado de manos con agua y jabón. Y el quinto componente y muy, muy importante es lograr un clima institucional de seguridad. El clima institucional de seguridad se refiere a crear entornos que propicien la sensibilización sobre la seguridad del paciente, lograr que la higiene de las manos se considere prioridad a todos los niveles, de que haya una participación activa a escala institucional, desde el director hasta la persona de limpieza que debe ser capacitada en cuanto a todas las normas de sanitización ambiental. Por lo tanto, la participación de las autoridades en este punto es muy importante, porque si no tenemos el apoyo, el compromiso de la dirección, de la persona de calidad, de la administración de ese hospital, de esa institución, pues difícilmente vamos a lograr ejecutar todas las estrategias de prevención y control de infecciones en nuestra institución de origen. Vamos a hablar también un poquito acerca de las precauciones estándar, que también es muy importante para prevenir las infecciones. Y aquí pues vamos a hablar de la vía por gotitas para prevenir transmisión de infecciones por Bordetella pertussis, tosferina o coqueluche, para prevenir las influencias, las adenovirus, coronavirus, meningitis por meningococo. También es importante mencionar que la higiene de manos va a ser la medida universal y la precaución estándar más utilizada y prioritaria en todas las precauciones estándar, ya sea por vía aérea, ya sea por gotitas o ya sea por contacto. Decir también que los guantes deben de ser de uso único ante riesgo de salpicaduras o contacto con secreciones. Deben utilizarse para no tener contacto con fluidos biológicos. Deben colocarse antes de ingresar a la habitación y deben de retirarse dentro de la habitación al término de la atención.
También es importante el uso de la mascarilla quirúrgica en caso de atención directa al paciente, que debe ser menor de 1 metro de distancia. Se debe de asegurar el correcto ajuste de la mascarilla al rostro. Eso es bien importante. Muchas veces vemos a nuestros profesionales de la salud con las mascarillas que realmente no han ejercido un buen sello y las andan flojas. Igualmente es importante dónde se coloca esa mascarilla. He visto muchas veces que la mascarilla la ponen de la parte interna en la mesa, en cualquier lado, pues lastimosamente cuando se la llevan al rostro ya está contaminada. Es importante también una habitación individual, si es posible, dentro de la institución en la cual estamos trabajando. Y si no es posible, pues hacer los aislamientos en cohorte, tener pues el número de pacientes estipulado con el mismo tipo de diagnóstico. Es importante también mantener la separación de 1 metro entre camas o más, si es necesario, y mantener siempre la habitación cerrada. Esa habitación de aislamiento es necesario tenerla siempre cerrada. También es necesario evitar el traslado de paciente infectado a otros servicios del hospital. Si requiere traslado, el paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica que mantendrá en todo momento mientras esté fuera de la habitación. Y también es importante la aplicación o el uso de lentes o pues un escudo facial para que nos pueda proteger de las salpicaduras. El uso de bata ante riesgos de salpicadura y contacto con secreciones, aspiración de secreciones, intubación, reanimación eventual o el uso de delantales, ¿verdad? Impermeables, sí, pues se prevé que va a haber un contacto extenso con secreciones o puede haber riesgo de salpicaduras con fluidos biológicos. Igual, pues vamos a hablar también de las precauciones estándar por gotas, en donde pues vamos a prevenir lo que es la tuberculosis, el sarampión, la varicela, el herpes zóster, diseminado entre otros, y vamos a tener pues casi parecidas las precauciones estándar. Las precauciones por contacto vamos a utilizarlas para prevenir infecciones por Clostridium difficile, es decir, que cuando se sospecha Clostridium difficile, pues es necesario obligatorio el lavado de manos con agua y jabón. Igual para prevenir la transmisión de la Acinetobacter y la gran mayoría de bacterias gram negativas responsables de la resistencia antimicrobiana en nuestras instituciones de salud y responsables de la gran mayoría de infecciones asociadas a la atención de salud, como es la pseudomonas, la klebsiella, el Acinetobacter baumannii generalmente, que nos causan muchas infecciones y son microorganismos multiresistentes dentro de nuestras instituciones hospitalarias. Es importante tomar muchas acciones para poder superar esta situación que poco a poco pues se ha venido agudizando. Para también prevenir las infecciones es necesario también la aplicación de estrategias por paquetes bundle. Los paquetes bundle están científicamente comprobados y basados en evidencia que realmente nos sirven muchísimo para reducir los factores de riesgo asociados a las infecciones en nuestros pacientes. Nos ayuda a reducir los costos previniendo las infecciones y por ende nos va a ayudar muchísimo para reducir la mortalidad asociada a las infecciones. Tenemos, les traigo los priorizados de acuerdo a dispositivos mecánicos invasivos en el paciente. Y el primerito es pues prevenir la infección por neumonía asociada a ventilación mecánica, en donde vamos a ver estos 4 aspectos importantes en la práctica. Los bundles, es importante que quien lo debe de pasar es la enfermera jefe de los servicios, porque ella es la que está pues todos los días en el servicio recibiendo y entregando pacientes de lunes a viernes.
y conoce pues la evolución de los pacientes y tienen tiempo pues en la mañana para poder pasar estos bundles, ya que para que sean efectivos deben de pasarse a diario, porque al detectar un factor de riesgo pues inmediatamente se realizan todas las acciones inmediatas para reducir pues ese riesgo al cual se vio expuesto el paciente. Para reducir la infección asociada a ventilación mecánica, en este caso la neumonía, es importante verificar que la posición del paciente está semisentado a 30 grados su respaldo o a 45 grados. Debemos de revisar el circuito de esos ventiladores que deben de estar sin condensación en la vía inspiratoria. Vamos a evaluar diariamente si este paciente puede ser extubado, decirle como enfermeras al médico, mire doctor, el paciente ya está más activo, van a ir evaluando ya, desescalar lo que es la sedación para poder ir evaluando la extubación oportuna de ese paciente. Y el otro muy importante cuidado que nunca debe de faltar es el aseo de la cavidad oral con clorhexidina en el paciente. Son actividades en la práctica que están completamente investigadas, basadas en evidencia de que son efectivas para reducir la neumonía asociada a ventilación mecánica. El otro paquete bundle que les traigo es para la infección por catéter vascular central, para reducir la bacteriemia asociada a catéter vascular central. Tenemos 4 cuidados muy importantes y primero es si se justifica el mantenimiento del catéter venoso central. A diario debe de hacerse un análisis si realmente este catéter venoso central es necesario para el paciente. El médico, la enfermera y los profesionales de la salud encargados deben de evaluar si ese catéter venoso central puede retirarse a la brevedad posible. El segundo cuidado importante es que debemos de registrar el cambio de ese dispositivo de infusión según norma. Todos los descartables de infusión continua o apuestas o por bombas perfusoras o bombas infusoras deben de cambiarse con un lapso de 24 horas el de cuestas y el de 72 horas aquel dispositivo de infusión que tiene y mantiene su circuito cerrado en todo el tiempo. Puede tenerse pues en infusión de 72 horas el cambio. El tercer cuidado es que el sitio de inserción del catéter debe de estar cubierto con un apósito transparente estéril. Este apósito debe de estar bien sellado, debe de estar completamente limpio y los lúmenes no deben de tener ningún indicio de sangre. El cuarto cuidado es el cambio de ese micropore que está cubriendo el sitio de inserción cada 3 días. Si el apósito transparente, cada 6 días o según necesidad. Sabemos que la lucha de la gran mayoría de comités de prevención y control de infecciones en nuestros hospitales han logrado que las autoridades compren apósito transparente para utilizarlos en los catéteres centrales. La gran mayoría de hospitales cuentan con ese apósito transparente y realmente es muy importante que eso se logre en todos los hospitales y ya no estar utilizando micropores, ¿verdad? En los pacientes, primeramente por la manipulación de ese paciente y segundo porque no logramos tener una visibilidad de ese sitio de inserción, de esas condiciones del sitio de inserción para tomar acciones inmediatas en el caso que detectemos rubor, presencia de humedad o secreción, cambio de color. El otro paquete bundle muy importante es la infección relacionada con catéter urinario permanente. Y aquí pues tenemos 5 cuidados muy importantes. Igual vamos a justificar el mantenimiento del catéter urinario, qué tan importante es
ese catéter urinario que lo tenga nuestro paciente, o si se puede retirar, pues retirarlo a la brevedad posible. El segundo cuidado es si se encuentra fijado adecuadamente al muslo, ¿verdad? Si esta catéter urinario pues es vesical, debe de estar adecuadamente fijado al muslo para no alar y no causar daño a nuestro paciente. El sistema de drenaje urinario debe estar cerrado sin ningún tipo de acodamiento o sin ningún tipo de obstrucción. También es importante mantener la bolsa colectora de la orina a un nivel más bajo de la vejiga. Es importante para lograr que baje la orina adecuadamente. Y el número 5, que es bien importante también, es que la evaluación diaria del retiro del catéter urinario debe de hacerse siempre. Cada día evaluar, porque sabemos que es un medio invasivo y una puerta de entrada para cualquier tipo de microorganismo oportunista que puede llegar a causarnos infección en nuestro paciente. El otro paquete Bundre es la infección por catéter venoso periférico. ¿Cómo vamos a reducir las infecciones relacionadas a catéter venoso periférico? Primero, siempre vamos a evaluar el uso o la necesidad de que nuestro paciente cuente con un catéter venoso periférico. Muchas veces en los hospitales podemos darnos cuenta que el paciente no tiene absolutamente nada indicado por vía venosa. Y sin embargo, nuestro paciente tiene a veces hasta 2 venas periféricas. ¿Y qué nos dice la enfermera? Ay, que como le tomé exámenes, le tomé otra vena y ya tiene 2 venas el paciente con sellito de agua. Es importante también verificar esas indicaciones médicas, que este paciente ya no tiene ningún tipo de antibiótico vía parenteral, ya no tiene líquidos endovenosos, pues hay que retirarlo, no lo necesitamos. A veces también en los hospitales mantienen líquidos endovenosos en 24 horas por bomba de infusión para mantener vena. No es necesario. No es necesario mantener un catéter venoso solamente para mantener la vena. Recordemos siempre que es un factor de riesgo para nuestro paciente y debemos de evitar esa práctica. El segundo cuidado muy importante es igual mantener el registro del cambio de ese catéter según la norma. Según la norma lo mantenemos por 72 horas, máximo 96 horas, pero es realmente necesario verificar que esté en buenas condiciones. El sitio de inserción debe encontrarse cubierta, ya sea con cinta quirúrgica o apósito transparente estéril, y siempre, siempre deben de estar intactos, deben de estar limpios, deben de estar secos y libres de sangre. El cuarto cuidado es que se debe de encontrar el registro del cambio de sistema de infusión según la norma. Si el paciente pues tiene líquidos endovenosos por bomba de infusión, o si tiene líquidos endovenosos a cuestas, es necesario verificar que la fecha del dispositivo lo tiene para nosotros saber qué fecha lo cambiaron. Y pues siempre estar verificando la ausencia de signos de infección como es calor, rubor, edema o dolor reportado por el paciente. Para la infección de sitio quirúrgico es muy importante también tener en cuenta que pues aquí tiene numerosos factores de riesgo para que un sitio quirúrgico pues se contamine y haya una infección. Deben de haber cuidados prequirúrgicos en el momento de la cirugía y los cuidados postquirúrgicos que son bien importantes para prevenir las infecciones a este nivel. Primeramente, pues el baño prequirúrgico está comprobado que los baños antes de llevar a salas de operaciones al paciente con una solución base clorhexidina alcohólica o solución de yodo es muy importante para limpiar el área y preparar la piel y poder llevar ese paciente con un campo estéril durante el traslado para sala de operaciones. Es bien importante también el manejo del vello. Actualmente pues está prohibido lo que es rasurar la piel del paciente. Si realmente se necesita eliminar el vello del área que se va a intervenir, pues es necesario recortarlo
o pues algunos estudios han demostrado que se puede también retirar el vello con cremas depilatorias y pues no se daña mayormente la piel. También pues el procedimiento se hace de la forma correcta. La antisepsia de la piel en el momento de la cirugía es muy, muy importante. Cómo se realiza a modo de no contaminar y el tipo de antiséptico que se utiliza es muy importante. Igual, pues en el momento de la cirugía, mantener las precauciones estándar en todo momento y pues asegurar y garantizar que el instrumental quirúrgico pues se mantenga estéril en todo momento. También es importante optimizar la oxigenación celular del paciente y estar muy atento a los cambios en el paciente, es muy importante. Y pues, como en todo procedimiento, los cuidados postoperatorios son muy importantes. Es bien importante también el manejo de los desechos bioinfecciosos y en este momento pues tomé muy a bien e importante traer lo que es el manejo del material cortopunzante. En algunas de las supervisiones que hemos realizado nos hemos dado cuenta que aún se sigue utilizando la técnica de una mano para reencapuchar las agujas. Esa práctica ya está obsoleta y desactualizada desde el año 2019, cuando se elaboraron, se validaron y se oficializó el manual de precauciones estándar por la Oficina de Enfermedades Infecciosas y pues la OMS y en todos los CDC se menciona que es importante ya no utilizar esa técnica, sino que inmediatamente la aguja debe de descartarse en los depósitos destinados para eso, que deben de ser resistentes. En cada aislamiento deben de haber esos recipientes para eliminar directamente los elementos cortopunzantes con el fin de reducir el riesgo a pinchaduras. También es importante que los recipientes deben de ser impermeables y resistentes a las punciones. Algunas veces vemos en algunos lugares que se utiliza cualquier recipiente de jugo y pues algunos lastimosamente las agujas sobrepasan y pues lo ideal es que los recipientes deben de ser los que están recomendados, ¿verdad? Que las autoridades dentro de las instituciones hospitalarias puedan garantizar que existan los recipientes adecuados para material cortopunzante. Están prohibidos totalmente el uso de cajas de cartón o materiales similares porque no se deben utilizar, ya que la mayoría de los accidentes por cortopunzantes pues suceden en este momento, que las personas o trasegan los cortopunzantes o los depositan en materiales poco resistentes. También se debe asegurar que cuando se eliminen, pues las tapas vayan selladas y en ese transporte tener mucho cuidado de no trasegar, como lo mencionaba anteriormente. También es importante reemplazar los recipientes cuando ya alcanzan los 3/4 partes de su capacidad. Se deben de cumplir las siguientes precauciones para evitar pues accidentes por material cortopunzante, como son el reencapuchar las agujas, como lo mencionaba anteriormente. Nunca se debe apuntar una aguja contra cualquier parte del cuerpo del personal y que no se deben remover las agujas con una mano. Igual, pues no se deben de manipular agujas utilizadas con las manos y nunca reutilizar jeringas ni agujas que han sido utilizadas con los pacientes. También es importante que como comités de prevención y control de infecciones trabajen en lo que es el manejo, ¿verdad?, del instrumental médico quirúrgico y pues aquí deben de cumplirse 4 aspectos muy importantes como es la limpieza, la desinfección, la esterilización y el almacenamiento. En la limpieza debemos de verificar que la limpieza sea de forma adecuada. Hemos detectado que en algunos lugares pues se utiliza todavía agua jabonosa con lejía. Sabemos pues que el hipoclorito de sodio igual se inactiva. En presencia de material biológico, todos los desinfectantes pues son inefectivos. Por eso es importante que la limpieza se realice de la mejor forma y efectiva. Es necesario a veces hasta utilizar cepillos para poder quitar
toda costra de material biológico adherido a la superficie del instrumental quirúrgico. Igual, ¿verdad? Primeramente debe ser con agua jabonosa, detergente o jabón enzimático, y la desinfección, pues posteriormente de aclarar, pues la desinfección con el desinfectante que tengan en la institución. Posteriormente es importante la esterilización, tomando todas las normas, ¿verdad?, de esterilización. Y igual pues el almacenamiento, que siempre debe de estar arriba de la cintura, todo material esterilizado. Tener también en cuenta que es bien importante mantener las fechas de caducidad de cada uno de los materiales que se han esterilizado y se han almacenado. También es muy importante mantener cubiertas ese instrumental quirúrgico que ya pues pasó todos los pasos para llegar a su almacenamiento. El manejo de la ropa hospitalaria es muy importante también para la prevención de infecciones. Recordemos que está cargada de microorganismos que pueden ser potencialmente infectantes. No debemos de sacudir esa ropa, se debe de cambiar a diario los pacientes. A veces pues hay muchas dificultades con el abastecimiento de la ropa, pero sin embargo es muy importante tratar de que esa ropa siempre esté en nuestros servicios a la hora y poder hacer el cambio diario al paciente, generalmente pues en la hora del baño, evitar tirar esas sábanas en el piso y evitar colocarlas en los carros de procedimiento. Recordemos que todo lo que ha estado en contacto directo con el paciente es potencialmente cargada de microorganismos que podrían causarnos una infección, y los carros pues recordemos que los andamos de una unidad a otra. Es importante también mantener la ropa en recipientes tapados. Generalmente pues se utilizan bolsas selladas, amarradas para poder transportarla luego en los carros metálicos con tapadera, que evitan pues que en el momento del transporte se vayan dejando los microorganismos en el piso y todo el ambiente en el cual pues fue trasladada. Tomar en cuenta también, es bien importante que debemos de contar con un plan de limpieza y desinfección de superficies dentro de las instituciones hospitalarias de donde estamos haciendo las acciones. Recordar que todos somos responsables, todos estamos comprometidos a cuidar del paciente, a cuidar de nosotros mismos, y todos pues debemos de trabajar en la misma sintonía. Lastimosamente se dice mucho, no, eso no me corresponde a mí, le toca al comité. No, ¿verdad? Todas las acciones estamos obligados todos como profesionales de la salud a hacer cada uno su parte para que estas acciones puedan funcionar. La limpieza y desinfección de superficies es importante, y pues se utiliza siempre, hay que recordar que a toda desinfección pues le precede una limpieza, y pues es importante siempre porque la limpieza pues remueve la suciedad, y posteriormente a eso todo residuo biológico pues todo se limpia y se hace remoción de la suciedad, y luego pues se realiza la desinfección. Acá les traigo algunos productos de limpieza, que es el agua y jabón y detergente. Las indicaciones de uso, pues la limpieza y remoción de la suciedad. El modo de uso se hace de forma de un barrido húmedo y retiro de polvo, y también friccionando el jabón o detergente sobre la superficie. El agua, pues para enjuagar y secar siempre. El alcohol al 70, que se puede realizar la desinfección de equipamiento y superficies, y se realiza de forma con fricción sobre la superficie a desinfectar. Los amonios cuaternarios, que hoy con el tiempo de COVID se pusieron muy de moda, nos sirven para desinfección de equipamiento y las superficies ambientales, y pues se hace en forma de inmersión o fricción después de la limpieza, enjuagar y secar. Los compuestos liberadores de cloro activo, que pues actualmente se utilizan mucho, el hipoclorito de sodio, el 5% para la desinfección por COVID, y pues es muy importante porque nos ha ayudado mucho en lo de la pandemia. La desinfección de superficies pues eh, es muy importante, y pues se hace por inmersión o fricción después de la limpieza, enjuagar y secar.
Los oxidantes como el peróxido de hidrógeno con formulación para la limpieza de ambientes se desinfectan las superficies y el modo de uso es por inmersión o fricción después de la limpieza, enjuagar y secar. Es bien importante controlar la forma de la limpieza y desinfección, recordar siempre que se hace de arriba para abajo, de lo más limpio hacia lo más sucio y siempre de adentro hacia afuera. Esos principios básicos son importantes recordarlos y poder evaluar también cuando se está realizando el proceso en las instituciones. Dentro de las actividades de cada equipo para la prevención y control de infecciones está la búsqueda activa y pasiva de casos relacionados con la atención en salud, los estudios de sombra de higiene de manos, la vigilancia de los paquetes preventivos BUNDRE que les mencionaba anteriormente, el monitoreo de los procesos sanitarios asociados a la prevención y control de infecciones y la supervisión y capacitación directa y constante. Es importante y se recomienda que todas las acciones se puedan realizar con periodicidad adecuada a las visitas o los servicios y que se identifiquen pacientes de riesgo. También es importante que la vigilancia y las actividades de PCI y seguimiento de pacientes con infección relacionada a la atención en salud o sospecha de la misma, además de la revisión de los resultados de los cultivos y la valoración de la resistencia antimicrobiana en laboratorio. Los equipos de prevención y control de infecciones deben de tener una estrecha relación con laboratorio clínico y debe de haber una comunicación efectiva y oportuna para poder implementar estrategias o planes de acción inmediatos para poder prevenir brotes o para poder contenerlos. También es importante los resultados de la vigilancia de las infecciones relacionadas a la atención de salud que deben de ser informados siempre por el líder del equipo. Igualmente se deberán informar sobre todos los problemas detectados y las situaciones de riesgo a las autoridades, así como presentar posibles alternativas de solución para que en conjunto con las autoridades se puedan implementar acciones que impacten y puedan dar resultados. Bueno, prácticamente ha sido resumido, pues la gran mayoría de actividades las prioricé para poder prevenir las infecciones dentro de las instituciones hospitalarias y poder dar un poco mayor de seguridad a nuestros pacientes y a nuestros profesionales de la salud. Recordemos que las infecciones igualmente pues pueden afectar al paciente como a los mismos profesionales de la salud. Algo que es bien importante y no se los mencionaba era que debe de haber también lo que es la inmunización del personal, es muy importante y debe de haber un programa de inmunización preventiva dentro de cada institución hospitalaria, preocuparse por inmunizar al personal de salud, a los profesionales de la salud, también es muy importante para protegerlos, ¿verdad? Recordemos que estamos comúnmente relacionados y estamos siempre en contacto y con riesgo pues, de contraer una hepatitis B, una hepatitis C, un VIH, y pues hay que tomar todas las acciones necesarias para poder prevenir también, ¿verdad? Igual con la prevención de las funciones y el procedimiento es necesario que también se haya un protocolo para que el personal o el profesional de salud que ha sido afectado por un accidente laboral, por función, que pueda saber qué paso debe de seguir o dónde son las instancias que debe hacer cada paso para poder controlar el riesgo. La prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención en salud es responsabilidad de todo el personal que labora en el establecimiento de salud. Debe ser un programa integrado que permita al Comité para la Prevención y Control de las Infecciones asociadas a la atención en salud verificar el cumplimiento de las medidas, las cuales incluyen: primeramente, pues cumplir los lineamientos técnicos sobre bioseguridad del Ministerio de Salud. Segundo, establecer y fortalecer el programa de higiene de manos en toda la institución, en todos los servicios y poder lograr que esa adherencia a la higiene de manos esté por arriba del 80%. Eso debería de ser la meta de cada una de nosotras.
También se deben de aplicar las medidas de aislamiento de acuerdo a los mecanismos de transmisión. Mencionábamos vía aérea, vía por contacto, vía por gotitas. Se deben de controlar los riesgos ambientales de infección. Se deben prevenir la infección de los miembros del personal. Se deben vigilar los factores de riesgo relacionados con las infecciones para implementar las medidas de prevención. Se debe de hacer la detección y el control de los brotes. Se debe mejorar y evaluar las prácticas de atención a pacientes realizadas por el personal de salud. Debemos promover la educación continua del personal de salud. Esto no para. Debemos de estar continuamente realimentando los conocimientos de una forma regular, de una forma periódica. Y debemos de reducir el riesgo asociado a los procedimientos invasivos que pues están bastante asociados a las infecciones, pero que realmente son necesarios a veces en los tratamientos de nuestros pacientes. Igualmente debemos de hacer el fomento del uso racional de los antimicrobianos. Realmente es un problema que es de interés mundial porque la resistencia a los antimicrobianos está bastante elevada y pues debe hacerse una buena optimización de los antibióticos para poder contener la resistencia antimicrobiana a nivel país. Igual es importante también la revisión de las técnicas de esterilización siempre en todo momento para asegurar la seguridad en el paciente en el momento del procedimiento. Decirles que la OPSE dice que 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación. Walter Elias Disney dice que los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. La prevención y control de infecciones es responsabilidad y compromiso de todos. Por lo tanto, es importante que todos y cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, que cada uno ponga su granito de arena para prevenir y reducir las infecciones a nivel institucional. Gracias. Si tienen preguntas o algo, estamos a la orden. Realmente para mí ha sido un gusto el poder estar esta tarde y compartir este tema de muchísima importancia para nosotros como Oficina de Enfermedades Infecciosas. La prevención y control de infecciones pues es un programa que realmente nos preocupa y pues queremos lograr que se reduzca muchísimo, muchísimo más. Sabemos que la gran mayoría pues está trabajando en la prevención y control de infecciones a nivel nacional y pues las estrategias han sido muy, muy buenas y pues poco a poco vamos dejando ese granito de arena para hacer cada uno nuestra parte. Bueno, leo algunos comentarios por acá. Muchísimas gracias por sus comentarios. Agradezco la participación. Cualquier situación, cualquier duda, pues estamos a la orden. Estoy en la Oficina de Enfermedades Infecciosas con el doctor Amaury Morales Landró, que es el coordinador de la Oficina de Enfermedades Infecciosas. Y pues la oficina está a puertas abiertas para cualquier apoyo, para cualquier necesidad, para cualquier duda y para cualquier fortalecimiento, ¿verdad? En lo que es prevención y control de infecciones y cualquier acompañamiento que ustedes quieran, ¿verdad? Estamos para servirles. Muchas gracias, saludos a todos.